Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un ratito nada más River en Liniers contra Vélez por la jornada número 3 de la zona A de la Copa Liga Profesional. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos y vamos a ver en definitiva si River puede cortar esta mala racha que está teniendo en condición de visitante, porque como todos sabemos, en el Monumental no solo está teniendo una buena racha, sino que está teniendo la mejor seguidilla de triunfos de toda su historia, pero en condición de visitante le está costando bastante más. A su vez también vamos a hablar de un nuevo jugador que recupera Martín de Michelis, que había sufrido una lesión grave y que ya estaría a disposición no para este cotejo, pero sí para después de la fecha FIFA. Vamos a estar hablando de noticias relacionadas a River y la selección argentina, porque hay muchos exjugadores del Millonario que forman parte de la lista definitiva y hay también una vuelta importante, y también hay que tener en cuenta que hay dos jugadores que podrían ser llamados para disputar el preolímpico dentro de un par de semanas. Y por último vamos a estar hablando en relación a dos noticias relacionadas al mercado de pases. Una de un jugador que se fue justamente el último día antes de que cerrara este periodo de transferencias, y otro que es el gran anhelo que tendrá la dirigencia de River de cara al año que viene. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable 11 del equipo dirigido por Martín de Michelis, que tiene una sola duda, por lo menos en principio. Teniendo en cuenta que los futbolistas que arrancaron el cotejo del pasado fin de semana frente a Barracas Central se encuentran todos en óptimas condiciones físicas, a de Michelis le gustaría repetir el mismo equipo, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas cuestiones siempre para mejorar. En principio, la única incógnita pasaría, como siempre, por el esquema. Como ya sabemos, De Michelis siempre ha tenido la duda durante todo el primer semestre de si jugar con 5 mediocampistas y un solo centrodelantero, o de si jugar con 4 volantes y 2 atacantes. La gran diferencia que sucedía en la primera mitad de este 2023 es que, como el único punta en la mayoría de las ocasiones era Lucas Beltrán, podía darse el lujo de jugar con un solo delantero, sobre todo porque River tiene muchos volantes de llegada. En esta ocasión el DT ha apostado a que Miguel Ángel Borja sea el número 9 titular, por lo menos en los dos primeros partidos, y hay muchas chances de que también lo sea en este tercero, por lo que puede pensar que debería estar un poco más acompañado. Eso quiere decir que debería salir uno de los jugadores que se desempeña en la mitad de la cancha para que ingrese un delantero un tanto más para afuera. Está claro de que si alguien va a salir en el centro del campo es Agustín Palavecino, por el hecho de que prácticamente se puede decir que no es titular en River. En la primera fecha contra Argentinos jugó desde el arranque, tuvo un buen partido, pero jugó aquel compromiso porque Nicolás de la Cruz estaba sufriendo un estado gripal, por lo que no pudo estar a disposición, mientras que en la fecha pasada estuvo desde el arranque debido a que Rodrigo Aliendro se lesionó el hombro y por eso tampoco pudo estar, y Palavecino ocupó su lugar ya con un nivel bastante más deteriorado. Debido a todo esto, es probable que el exjugador de Deportivo Cali salga del 11 y que ingrese o Pablo Solari, que es un futbolista al cual De Michelis lo ha puesto mucho como titular últimamente, pero que ha rendido quizás un poco más ingresando desde el banco de suplentes, o si no, Facundo Colidio, que claramente es un futbolista que River no debe desaprovechar. Que tenga tan pocos minutos quizás termine siendo algo negativo, porque en definitiva River pagó mucho dinero por él y dentro del campo de juego siempre ha otorgado soluciones. De mitad de cancha para adelante es un jugador con características que River no tiene, y por eso podría ser aprovechada de cara a este partido ante Vélez. Vamos en definitiva a repasar los nombres propios que estarían jugando desde las 21:30 este cotejo contra Vélez en el José María Amalfitani. Franco Armani va a ser el arquero, la línea de 4 defensores estaría conformada por Santiago Simón como lateral por la derecha, Emanuel Mamana y Ramiro Funes Mori serían la pareja de centrales y Enzo Díaz sería el lateral por izquierda. La mitad de la cancha se la repartirían el capitán del equipo, Enzo Pérez, junto con Nicolás de la Cruz, y más adelante van a estar sí o sí desde el arranque Manuel Lanzini, Ezequiel Balco y Miguel Ángel Borja. Después, dependiendo del esquema, si decide jugar con 5 volantes, continuará en el 11 Agustín Palavecino, mientras que si decide poner un punta más para acompañar al futbolista colombiano,
De Michelis tendrá que elegir entre Facundo Solidio o Pablo Solari. Y vamos ahora a hablar de Vélez, un equipo que hoy por hoy está más en la lucha por no descender que en la pelea por el campeonato, más allá de que esta Copa Liga Profesional recién empieza, y de hecho tanto River como Vélez tienen 3 puntos. El Millonario perdió en el debut ante Argentinos Juniors y posteriormente le ganó a Barracas Central en condición de local, mientras que por el lado de Vélez también ganó cuando jugó en casa en la primera fecha ante Barracas justamente, mientras que en la segunda jornada cayó en condición de visitante frente a Independiente. El entrenador es Sebastián Méndez, que ya está en el elenco de Liniers desde finales de la liga profesional pasada, y pondría un equipo similar a los que viene poniendo dentro del terreno de juego, porque cree que lo que vienen haciendo sus dirigidos es bastante productivo y que podría ayudar a ganarle al equipo, en este caso de Michelis. Hay que tener en cuenta que River y Vélez ya jugaron durante este 2023 en Liniers. En aquella oportunidad empataron 2-2. River estuvo al frente en 2 oportunidades y en ninguna de las 2 ocasiones pudo llevarse el triunfo. Vélez igualó en las 2 oportunidades el partido y en esta ocasión intentará llevarse la victoria. Es más, si vamos al año pasado, si bien es cierto que jugaron por Copa Libertadores, en el cotejo correspondiente a la Liga Profesional 2022 también igualaron 2-2, es decir, los últimos 2 partidos a nivel local que jugaron River y Vélez en Liniers fueron empates de 2 goles por cada uno de los equipos, por lo que en definitiva podemos prever que vamos a tener un encuentro con muchos tantos. Vélez tiene la necesidad de ganar sí o sí, sobre todo no puede dejar puntos en condición de local, mientras que por el lado de River ganó tan solo uno de los últimos 11 partidos que jugó de visitante frente a Banfield 4-1 en el sur, por lo que sí o sí debe cortar esta racha. Vamos al probable 11 que pondría Sebastián Méndez por el lado de Vélez para recibir a River. Leonardo Burián sería el arquero, la línea de 4 defensores estaría conformada por Joaquín García como lateral por la derecha, el capitán del equipo Lautaro Gianetti y Valentín Gómez serían la pareja de centrales, y el ex River, Elías Gómez, se movería como lateral por la izquierda. La mitad de la cancha se la repartirán entre Juan Méndez y el colombiano Jason Gordillo. Por los costados jugarán de un lado Gianluca Prestiani, la joven joya de 17 años, y por el otro Francisco Pizzini. La duda que puede ser el ingreso del paraguayo José Florentín o mantener a Walter Bow. Esto se debe a que el hecho de jugar con 2 delanteros hace que la mitad de cancha a veces quede poco poblada, y si River juega con 5 mediocampistas, Vélez podría llegar a sentir ese jugador de menos en el centro del campo. Claramente vas a tener un delantero más, y teniendo en cuenta que River suele tener problemas defensivos, hay que ver si juega Bow o si juega Florentín, y el centro de atacante va a ser otro ex River, que es nada más y nada menos que Brian Romero. Y en el entrenamiento del jueves, ¿quién volvió a entrenarse por primera vez con normalidad después de 7 meses? Fue Bruno Zuculini. Una buena noticia en general para Martín de Michelis, más allá de que no sabemos cuántos minutos disputará Zuculini de acá hasta que termine el año. Hay que tener en cuenta que es uno de esos jugadores, junto con Jonathan Maidana, junto con Emanuel Mamana, junto con Enzo Pérez y junto con Matías Suárez. Estos son los 5 futbolistas experimentados que acaban sus contratos a fin de año, y hay que ver si va a seguir o no. Obviamente cada caso es totalmente distinto, pero en definitiva el futuro de Zuculini en el más grande de cara al año que viene no está asegurado. Sin embargo, obviamente, como dije recién, es una buena noticia que se haya recuperado, porque el DT tiene una variante más en el centro del terreno de juego. Sin embargo, y al igual que lo que sucede con el Piti Martínez, todavía deberá ponerse a punto desde lo físico como para volver a sumar minutos en partidos oficiales. Le vendrá muy bien esta fecha FIFA, estas 2 semanas donde no habrá cotejos de materia oficial. River sí estará disputando un cotejo amistoso el próximo sábado 9 de septiembre contra Universidad Católica en el estadio de San Nicolás. Zuculini, salvo algo inesperado, no jugaría ese partido porque estas 2 semanas
las utilizará para hacer una especie de mini pretemporada. Se pondrá a punto y es probable que en el regreso de la competencia, ya sea contra Arsenal por la cuarta fecha o contra Atlético Tucumán por la quinta jornada, juegue algunos minutos en la reserva, algo parecido a lo que hicieron en su momento Matías Craneviter y Héctor David Martínez, que se habían recuperado de lesiones también bastante importantes y en primera instancia jugaron con los chicos de la tercera división, que por cierto han tenido un pésimo comienzo de campeonato perdiendo los primeros 3 partidos, pero eso lo dejamos para otro video. A Zuculini le vendría bien ir sumando minutos de a poco porque podría ser importante en algunos momentos del partido. Está claro que en ese sector hoy River tiene bastantes variantes con Enzo Pérez y Craneviter, pero no se encuentra Rodrigo Aliendro por lo menos hasta principios de octubre. Por eso mismo, Zuculini podría llegar a ser un futbolista bastante determinante en ciertos momentos de los partidos. Si a Enzo Pérez le llega a suceder algo, únicamente estaría Craneviter, y con Zuculini ya recuperado, por lo menos el DT tendrá 2 alternativas para reemplazar al capitán. Y en una noticia que no sabemos si es inesperada, si nos guiamos por las últimas convocatorias, es una sorpresa que Franco Armani vuelva a estar convocado, pero si nos guiamos por lo que mencionó Lionel Scaloni en su momento, la realidad es que no debería ser una sorpresa en lo absoluto, porque el DT de la selección argentina había manifestado que el ciclo del pulpo no se había terminado y que en la fecha FIFA de junio no lo había convocado por el hecho de que decidió no citar a ningún jugador del fútbol local debido a que en ese momento Argentina tenía que realizar una gira por Asia y que no quería que prácticamente diera la vuelta al mundo y se perdiera bastantes entrenamientos con River. El combinado nacional vuelve a la acción luego de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y de los festejos que se produjeron en los primeros amistosos de este 2023. Llegó la hora de competir de manera oficial. La próxima semana comenzarán las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 y la albiceleste empieza a definir el equipo para iniciar un nuevo desafío continental. El equipo dirigido por Scaloni tratará de conformar, no sé si un nuevo grupo, pero por lo menos hay algunas caras nuevas, entre las que se destaca también un ex River. El jueves al mediodía, el DT confirmó la nómina de convocados para esta fecha FIFA que marcará el debut de la selección en estas clasificatorias sudamericanas. El jueves 7 de septiembre, Argentina recibirá a Ecuador en el Estadio Monumental, mientras que el martes 12 visitará a Bolivia en la altura de La Paz. Una de las principales sorpresas de la nómina es que Scaloni confeccionó la lista con Lucas Beltrán, exjugador del Millonario que hasta hace unas semanas estaba jugando en River y después fue contratado por la Fiorentina en 25 millones de euros. Armani es el único futbolista del medio local, como venía sucediendo en pasadas convocatorias, no en la fecha FIFA de junio, pero sí durante todo el periodo de Scaloni. El arquero será el único jugador del medio doméstico que formará parte del plantel de Argentina, al menos en el inicio de estas eliminatorias. Recordemos que después habrá 2 partidos más en octubre, cuando Argentina jugará contra Paraguay, también jugará en el Monumental, mientras que también habrá 2 en noviembre y nuevamente la cancha de River será escenario del cotejo que jugará la selección como local frente a Uruguay. Además de Beltrán y Armani, Scaloni incluyó en la lista de 32 jugadores a muchos protagonistas con pasado en River: Germán Pesela, Guido Rodríguez, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Ezequiel Palacios. Son todos jugadores que se formaron en las divisiones juveniles del más grande y que nuevamente están convocados luego de haber sido campeones del mundo en Qatar en diciembre del año pasado. Y ahora vamos a hablar de otra cuestión que también involucra a la selección argentina, pero no precisamente a algo que tenga que ver con esta doble fecha de eliminatorias. Y tiene que ver con que Javier Mascherano, entrenador de la Sub-23, convocó a 2 futbolistas del más grande para empezar a entrenarse de cara al preolímpico que se disputará en Venezuela. En definitiva, Mascherano convocó a los 2 futbolistas que ven en pantalla, a Santiago Simón y a Paolo Solari. Se conocieron este jueves y empezarán a participar de los entrenamientos que se realizarán durante la fecha FIFA. En el medio habrá un amistoso frente a la selección de Bolivia que se disputará el sábado 9 de septiembre con horario a confirmar en el predio de Ezeiza, por lo que hay que decir que además de los convocados a las selecciones mayores, es decir, Armani, Rondón y De la Cruz, Solari y Simón también se perderán el amistoso mencionado anteriormente ante la Universidad Católica. Por lo que hay que ver cómo termina armando el equipo de Michelis. Pero eso, como dije también antes, vamos a dejarlo para otro video.
Por lo pronto, el entrenador de la selección argentina sub-23 dio a conocer la primera nómina de convocados y entre los citados aparece justamente Simone Solari. La realidad es que en un principio no se preveía mucho que esto podía llegar a suceder. Es verdad que en general para jugar este sub-23 el DT elige a futbolistas que ya tengan bastante rodaje en primera, de hecho son muy pocos los jugadores que forman parte de esta nómina que no han debutado. La realidad es que la mayoría ya están en equipos de la máxima categoría e inclusive también han jugado muchos torneos internacionales. Si repaso rápidamente la lista: Leandro Bray, Facundo Sanguinetti, Joaquín Blasquez, Santiago Simón, Gonzalo Luján, Julián Malatine, Marco Di Cesare, Kevin Lomónaco, Nicolás Valentini, Kevin Celón, Cristian Medina, Juan Nardoni, Rodrigo Villagra, Juan Sforza, Pablo Solari, Lautaro Giacone, Luciano Gondú, Abiel Osorio, Pedro de la Vega y Santiago Pierotti. Es cierto que el preolímpico empezará el año que viene, pero el DT quiere tener ya un 11 medianamente armado con futbolistas que tengan rodaje en entrenamientos y prácticas. Hay que tener en cuenta que Argentina deberá buscar la clasificación para disputar el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en agosto del año que viene en la ciudad de París, en Francia. Será algo verdaderamente importante porque la selección deberá volver a buscar la clasificación a este torneo, por el cual ya tiene 2 medallas de oro y en el cual lamentablemente no participó en Tokio 2020. Y lo que se confirmó también es la última salida de River en este mercado de pases casi con seguridad, que es que Elías López jugará préstamo en Arsenal de Sarandí. Muchos se preguntan si esto es algo positivo en el sentido de que el equipo de Sarandí necesitaba un lateral derecho porque vendió al jugador que se desempeñaba en ese lugar, por lo que es muy probable que Elías López sea titular. Ahora, la realidad es que es muy probable que Arsenal descienda a final de temporada, por lo que estamos hablando de un préstamo de 18 meses hasta el 31 de diciembre del 2024 y el jugador en cuestión podría disputar estos últimos 11 partidos. Descarto el que va a jugar Arsenal en esta jornada, hablaremos de los que vienen después. De hecho, en la fecha número 4 tendrá que jugar contra River en el Monumental y después casi con seguridad estamos hablando de un año completo de López en el Nacional B. Lo cual no digo que sea negativo totalmente, porque por ejemplo Ezequiel Centurión, el arquero hoy suplente de Armani en el equipo dirigido por Martín de Michelis, atajó en su momento en la segunda categoría en Estudiantes de Buenos Aires y tuvo un buen rendimiento, lo que hizo que posteriormente pudiera ser tenido en cuenta luego en el más grande. Es cierto que es suplente, pero mucho se debe a que Armani es titular. Muchos también cuestionan por qué Elías López no tuvo alguna mínima chance en este equipo, teniendo en cuenta que juega de lateral derecho y River hoy por hoy no tiene ningún marcador de punta diestro, por lo menos a la altura. De hecho, el único jugador que se desempeña en ese sector es Marcelo Andrés Herrera, y De Michelis hoy por hoy está prefiriendo a un volante por derecha para jugar de marcador de punta diestro, que es Santiago Simón, y en su momento prefería a Milton Casco, que es lateral izquierdo movido a lateral derecho, por lo que claramente a River le faltaba un jugador en el sector. Yo lo he dicho en muchísimos videos, el Millonario debería haber incorporado un lateral derecho en este mercado de pases que ya terminó, pero en definitiva, volviendo al caso de Elías López, tampoco es que su rendimiento en Godoy Cruz haya hecho que sí o sí tuviera que tener una posibilidad de ser titular en River, pero me parece que debió haber tenido la chance, sobre todo por la situación que está teniendo hoy el lugar de marcador de punta diestro en el más grande. Si hubiera sido cualquier otro lugar de la cancha, a lo mejor está bien que se vaya a préstamo sin tener posibilidades, porque tuvo una lesión muy prolongada y más allá de que no podemos saber si su nivel hubiera sido bueno o malo, la realidad es que es justamente eso, el nivel para tener alguna chance en River debería ser bueno. Ahora, como el lateral derecho en el equipo de Núñez no está para nada confirmado, hubiera estado bueno que se le dé una posibilidad. Por lo pronto se irá a préstamo Arsenal por 18 meses, sin opción de compra y con una cláusula de repesca a mediados del año que viene. Y en la dirigencia del más grande nuevamente comenzó el operativo para que retorne Lucas Salario, aunque en esta oportunidad, a diferencia de lo que había sucedido en anteriores periodos de transferencias, ven muchísimo más posible la vuelta del ex River. Con anterioridad, cuando a Alario lo habían ido a buscar, el propio jugador había manifestado que su deseo era seguir en Europa y su representante básicamente nunca había querido
negociar con la dirigencia de River la posibilidad de un regreso, teniendo en cuenta que él decidió pasar de un club de Alemania a otro club de Alemania, sin importarle tanto quizás lo que tenía que ver con lo deportivo, porque fue transferido en su momento del Bayer Leverkusen a su actual equipo, que es el Eintracht de Frankfurt, y prácticamente la situación es la misma, es decir, no juega, integra el banco de suplentes, pero prácticamente no ingresa. Sin embargo, durante el receso, mientras estaba descansando de vacaciones en Argentina, el jugador declaró por primera vez en estos casi 6 años que lleva jugando afuera del país que le gustaría volver a ponerse la camiseta del más grande. No es algo totalmente ilógico, porque siempre ha manifestado un poco por lo bajo, no su deseo de volver, pero sí obviamente que le gustaría tener otra posibilidad en River. Pero ahora ya es una situación concreta, si se da absolutamente todo como el jugador quiere, le gustaría regresar y ponerse el manto sagrado de cara al mercado de pases del 2024. Es algo que todavía, como dije, no está del todo confirmado, pero es algo que podría llegar a suceder. Van a tener que haber negociaciones de por medio, porque hay que tener en cuenta que el Eintracht de Frankfurt tiene contrato con el futbolista hasta el 30 de junio del 2025, es decir, si tomamos como punto de partida el mercado de enero del año que viene, todavía le van a quedar 18 meses, y en su momento puso alrededor de 6 millones de euros para adquirir el pase del atacante. Además hay que tener en cuenta, y esto también va a tener mucho que ver en cuánto esfuerzo económico podría hacer River, hoy el más grande tiene 2 centrodelanteros de jerarquía, después vemos cómo rinden, pero Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón son 2 jugadores de nombre, y si tienen un buen nivel, y la verdad es que se ve algo complicado que River vaya a hacer una inversión económica para traer a otro centrodelantero. Caso contrario es si Borja y Rondón no cumplen con las expectativas durante esta segunda mitad del año, y ahí sí, seguramente el Millonario vaya en búsqueda de otro centroatacante y no habría casi con seguridad ninguno mejor que Lucas Alario. Para cerrar, hacer un breve resumen y obviamente hacer hincapié en lo que va a ser el partido de esta noche. River necesita volver a acostumbrarse a ganar partidos seguidos, porque en el Monumental ha conseguido muchísimas victorias, pero como no puede ganar de visitante, la realidad es que desde mediados de junio, casi 2 meses y medio, que no consigue 2 triunfos consecutivos. De hecho, en aquella oportunidad había derrotado a Fluminense, a Defensa y Justicia, a Banfield, que es el partido que gana como visitante, y eso le permitió tener muchos triunfos consecutivos. Posteriormente le ganó a Instituto y a Destronja, y ahí sumó 5 victorias seguidas. Después perdió con Barracas, le ganó a Colón, empató con San Lorenzo, le ganó a Estudiantes, empató con Central, le ganó a Racing, le ganó a Inter. Esa fue la última vez de 2 partidos seguidos, porque fueron justo 2 de local. Perdió en Brasil, perdió con Argentinos, 2 derrotas seguidas, porque fueron 2 de visitante, y viene de ganar la Barracas. Por eso mismo es importante volver a obtener un triunfo fuera de casa, como para empezar a acomodarse, teniendo en cuenta que después, en la fecha 4 y 5, se vienen 2 partidos seguidos en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.